Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, espero y deseo que muy bien. Yo aquí estoy grabando para ustedes el volumen 2 de la Floritura Cervantino-Quijotesca. Bueno, en la entrega anterior yo les hablé de un maravilloso grupo de personas que han revisado las páginas gloriosas del Quijote. Bueno, aquí les traigo más nombres y apellidos ilustres como para que tengan una idea de los aspectos más sobresalientes de esta obra y de todo lo que hay en este gran universo cervantino, ¿sí? No solo por el Quijote lo digo, pero bueno, ya que estoy releyéndolo, arranco por ahí, ¿no? Poca cosa además. Bueno, el artículo que les voy a comentar hoy, creo que son cuatro en realidad, así que debiera decirlo en plural, los artículos. Hay uno de Florencia Calvo, muy interesante, que se llama Otros modos de llevar a los encantados, Cervantes y Cheretien de Trogueia, es francés. El libro no leído, ni visto, ni oído por Don Quijote. ¿Sí? Bueno, Florencia Calvo aquí retoma un aspecto interesante porque hay algunas similitudes entre la obra de este francés y la obra de Cervantes y de alguna manera da respuesta a la pregunta cómo resuelve Cervantes el problema de Don Quijote encantado. ¿Sí? Eh, este señor francés escribió una obra, creo que se llama El Caballero de la Carreta, y bueno, justamente propone a un protagonista encantado y llevado en una carreta justamente, muy similar a lo que ocurre con Don Quijote en la obra, ¿no? Entonces es interesante porque también nos propone una manera de aproximarnos y de pensar cómo en la misma época de la composición de la obra, ¿no?, de Cervantes, el autor tenía noticia, tenía idea, tenía un registro, digamos, de las obras de otros autores. Y no me refiero solamente a me llegó el manuscrito, o me lo comentaron en una taberna, me refiero también a otras formas de transmisión de la literatura. ¿Sí? No estoy diciendo necesariamente que haya ido a una librería y haya comprado un libro, o ese libro puntual, sino más bien algún otro tipo de transmisión que, bueno, resulta, no sé, más ingenioso o menos conocido, ¿sí? Así que un artículo realmente muy interesante, la de Florencia Calvo, ¿no? El del Florencia Calvo. Bueno, veamos qué más hay. ¿Qué más tenemos hoy? Hay otro de Juan Antonio López Férez, ¿sí?, que se llama Datos sobre la tradición clásica en el Quijote, en el que este autor revisa las citas que hay en otros idiomas, habitualmente en latín, ¿sí? Entonces hay citas de la Biblia, hay citas de Horacio, de Homero, hay citas de Virgilio, solo por nombrar a los autores más conocidos, a los más estudiados y a los más comentados, ¿no?, de la literatura de la época en la composición de la obra nuevamente, ¿no? Es un artículo interesante porque de alguna manera nos lleva la mirada hacia la composición misma, hacia la cocina de la escritura, de alguna manera, y hacia autores, estilos, temas, modismos, giros, estéticas que de alguna manera han sido o atractivas para Cervantes o él las ha conocido en su formación con el maestro López de Hoyos, o bueno, no sé, o han sido el resultado de alguna lectura que él tuvo, o les ha llegado por influjo de algún otro autor, ¿no? O bueno, en fin, alguna moda de la época. Creo que por ahí estaba también Erasmo de Rotterdam, ¿no? Entonces, de algún modo, bueno, esa especie de mosaico cultural nos sirve para atisbar un poco cómo es a su vez la cultura de quien escribe, ¿no? Se ha conversado mucho y se ha debatido bastante acerca de si Cervantes fue o no a la universidad. Yo mismo no tengo una respuesta, no lo sé. Si bien es cierto que en más de una ocasión menciona a la Universidad de Salamanca, ¿sí?, no lo sé realmente, desconozco, pero lo que sí les puedo decir es que una persona ignorante jamás hubiera podido escribir el Quijote. Ni siquiera les diría el Quijote.
el prólogo de la primera parte del Quijote, ¿no? Es imposible, ¿sí? No hay manera. El autor se podrá equivocar cuando cita de memoria, podrá confundir un autor con otro, todo lo que ustedes quieran, todo ya les digo que sí, pero no hay manera de que una persona que no haya ahondado en el espíritu humano como él ahondó, de que él haya hablado con las personas que habló, de que haya tratado, de que le hayan pasado tantas cosas en la vida, es imposible que otra persona hubiera podido escribir el Quijote que no sea él, claramente. Así que esto como para también tener un refuerzo de esta idea o de este aspecto en este artículo que les estoy mencionando, ¿sí? Bueno, hay otro interesante de James Parr que se llama La paradoja del Quijote. ¿Sí? Este autor, que creo que es norteamericano, me parece que es norteamericano, revisa algunas paradojas, ¿no? Oralidad, escritura, autores, traductores, el título de la primera parte, ¿sí? Y es interesante porque, de alguna manera, menciona un aspecto que, digamos, no siempre lo tenemos en cuenta y que tiene que ver con el paso del tiempo y con, sospecho también en parte, con que el Quijote se haya convertido, ¿no?, en un clásico de las letras universales, que tiene que ver con esto que él menciona, ¿sí?, de, digamos, lo perdurable que resulta la obra de Cervantes para la crítica moderna, ¿no? Uno dice, bueno, está bien, la crítica de aquella época tal vez no tenía los elementos de la crítica moderna, o le faltaban, ¿no?, por una cuestión lógica, cronológica, de estar muy cerca en el tiempo en que la obra se imprimió. Eso a veces pasa en la historia también, ¿no? Y a veces uno juzga un periodo histórico, pero uno dice, pero no pasaron 5 años, ¿no? Hay que tomar distancia, verlo un poquito más objetivamente y después emitir un juicio, ¿no? Está todo ahí muy fresco. Prácticamente el libro lo tenés impreso con la tinta chorreando en tu mano, ¿no? Entonces, dale tiempo a la obra, dale tiempo al autor, seguramente hará su camino. Lo cierto es que destaca, como les decía, este elemento que me parece crucial también para entender qué lugar ocupa el Quijote, no solo en las letras de España y de Hispanoamérica, me animaría a decir, sino también un poco en un ranking, qué lugar ocupa en un ranking mundial, ¿sí? De nuevo, no por compararlo con otros autores, no lo comparo ni con Dante Alighieri, ni con Homero, ni con, no sé, ni con Stevenson, ni con nadie, simplemente para justipreciar su obra en lo que efectivamente vale, ¿no? En esa riqueza tan valiosa que de alguna manera nos entrega, ¿no?, capítulo a capítulo en el Quijote, por nombrar solo esa obra, pero bueno, si miramos sus obras completas, hay riqueza por donde se lo mire, ¿sí? Bueno, voy a ver si comento un capítulo más y después, un capítulo más, perdón, un artículo más y después voy a leer un pequeño texto, ¿no?, de mi autoría. Bueno, hay una persona que se llama Pilar Berrio Martín Retortelo, que escribió un artículo que se llama, ya les digo, Simplicidad, ingenuidad y temperamentalidad en el lenguaje de Sancho, ¿sí? Un artículo por demás interesante, para mi gusto, porque me tenía la sensación de estar observando una especie de tapiz. ¿Qué es lo que hace Pilar? Lo que hace es muy sencillo. Toma la oralidad de Sancho en la primera y segunda partes del Quijote y se va fijando justamente en qué momento aparece valiente, en qué momento se muestra cobarde, en qué modo altanero, cuando insulta, cuando parece copiar a su señor, no de manera paródica o para burlarse, ¿sí? De qué manera engaña a Don Quijote, no sé, cómo disfraza su no encuentro con Dulcinea del Toboso, en fin, una serie de circunstancias, ¿no? Cómo se muestra en el lenguaje cuando es gobernador de la ínsula, que tanto le había prometido a Don Quijote y que el duque, ¿no?, le diría, bueno, ya pronto la vas a tener para gobernar. En fin, cómo son sus charlas con la duquesa, la carta que escribe a Teresa Panza, pero bueno, hay un montón de elementos, ¿no? A lo que voy es, prácticamente saca una radiografía del personaje a través de sus dichos, a través de su oralidad, ¿no?, a través de su propia voz. Eso creo que es interesante. Siempre destaco en una obra literaria, y este es un ejemplo que yo, digamos, les oferto y les ofrezco a mis estudiantes, más allá del tema que estemos hablando y desarrollando. A veces digo, me parece interesante que el narrador observe
y comente acerca de los personajes. Yo puedo decir de un personaje que es un muy hábil investigador, que tiene una mirada aguda, un olfato de sabueso, en fin, ir construyendo una imagen, ¿no? Más o menos literaria acerca de las habilidades de ese personaje. Pero qué mejor que ver el personaje en acción, qué mejor que verlo resolver un caso, ¿no? Qué mejor que de alguna manera entrar en su cabeza mientras va razonando, mientras hace deducciones, plantea hipótesis, descarta sospechosos, hasta que llega finalmente, camino puede ser arduo y largo, hasta que llega finalmente, les decía, a la persona que, o al personaje que tiene que encerrar porque es el culpable del delito. Bueno, todo eso está muy bien, ¿no? Creo que de alguna manera esto que hace Pilar, de alguna manera les decía, reivindica también a Cervantes como un gran observador y un hábil, ¿sí? Constructor de caracteres que dialogan, ¿no? Yo creo que los personajes del Quijote en gran parte están vivos porque tienen ese modo de hablar. Cada uno a su manera, cada uno con sus herramientas, no digo que no. Todos los personajes son distintos, por suerte. Pero a lo que voy es, bueno, no por suerte, ahora que lo pienso, por pericia, ¿no? Más que por suerte, no es una cuestión azarosa, ¿no? Sino que ya estaba pensado así. Pero a lo que voy es, qué maravilla, ¿no? Poder escuchar a Sancho hablando con la duquesa, o a Don Quijote departiendo acerca de que el amor y en la guerra todo se vale, o su discurso acerca de la edad de oro, o de las armas y las letras, o en fin, eh, sus discursos amorosos para con Dulcinea, ¿no? Digo, me parece que hay una variedad léxica y textual que es maravillosa, ¿no? Es prácticamente como la vida misma, ¿no? Bueno, el texto que les voy a leer lo titulé Iluminaciones y dice así. Sancho es hijo de la tierra, vecino labrador del más disparatado sujeto que ha visto ni verá mucho tiempo. Esposo leal, vela siempre por los intereses de su familia y por los suyos, relacionados habitualmente o con la paga que le debe su señor, o con la ínsula que le ha prometido. Consumado hablador, es buenazo, simple, sencillo, profundo y práctico. Muchas veces su sentido común pretende ser un freno para la locura de Don Quijote. A medida que el contacto e intercambio entre ambos va ganando en frecuencia y profundidad, el escudero abusa su ingenio, puede hacer embajadas con la mayor gracia del mundo, y algo en su espíritu y su mirada cambia, se transforma. Digno representante de la sabiduría popular, plasmada a través de refranes, proverbios y cuentos, su pragmatismo es una de sus cualidades más frecuentes. Conoce y aprecia el placer corporal de la gastronomía en banquetes, bodas y celebraciones de la más variada índole. Complemento necesario para su espíritu su aventura con Don Quijote, porque, como leemos en algún lugar, no sólo de pan vive el hombre. Creo que en su fuero interno sabe que su señor es sabio, aunque loco. Un sabio que se asoma desde los barrotes de su jaula para decir alguna justa razón. Sancho Panza, un testigo privilegiado de la mejor idea que pudimos tener. Bueno, esto ha sido todo por hoy, les agradezco muchísimo, que estén todos muy bien y nos vemos la próxima.